Hola, un saludo y buena tarde, buen día, depende de dónde y en qué momento nos escuches. Te saludamos en primer lugar el profesor Jesús Octavio Corona Ochoa, profesor del Departamento de Formación Humana del ITESO Universidad, el profesor Ángel Emanuel Rangel Bocardo, igual profesor de este mismo departamento, y tu servidor Héctor León. Los tres somos profesores de este departamento y acompañamos la asignatura de bioética. El diálogo que tendremos en este ejercicio está en función de plantearnos la pregunta por la relevancia de la bioética. En muchos ámbitos, esta pregunta de si la bioética es relevante parecería un absurdo. Parece que la bioética no es o sí es relevante y se justifica en y por sí misma. En ese sentido, particularmente para quienes se desconoce qué es la bioética y sería su relevancia, quisiéramos dialogar en torno a estos asuntos. En principio, entonces, propondré que mis compañeros, en primer orden, Octavio, pueda presentarnos desde su perspectiva. Octavio, ¿qué entiendes por la bioética? ¿Cómo la comprendes? ¿Y cómo explicas su relevancia? Gracias, Héctor. Eh, pues en primer lugar diría que la bioética es como esta área del conocimiento que intenta dar cuenta de que no hay una sola definición sobre qué es la vida. Se puede definir qué es la vida desde las ciencias de la salud, desde la filosofía, desde la biología, pero entonces hay diferentes perspectivas y nociones sobre lo que es la vida y los avances tecnológicos han venido a generar nuevas formas de poder intervenir en los ambientes y en esta vida. Entonces, esto abre un montón de problemáticas para las que no tenemos respuestas con nuestras normas morales tradicionales, ¿no? Entonces, la bioética, pues, a grandes rasgos sería esta área de conocimiento que intenta dar cuenta de estas problemáticas que surgen con la tecnología, con la ciencia y con estos momentos históricos nuevos em, que, bueno, y con el choque de diferentes perspectivas en relación a la vida, ¿no? Entonces, en grandes rasgos es reconocer que, pues, la vida tiene muchas facetas y que entonces em, cada una de esas facetas o perspectivas tiene valoraciones morales detrás y eso afecta la manera en que tomamos decisiones sobre salud, sobre investigación, sobre el cuidado del medio ambiente. Gracias, Octavio. Eh, la misma pregunta, Ángel, ¿qué entiendes desde tu perspectiva qué es la bioética y cómo explicas su relevancia? Muchas gracias, Héctor. A ver, ¿qué entiendo por bioética? Entiendo una disciplina que se preocupa por cuidar la vida. Es decir, una disciplina que busca proteger la vida frente a las nuevas amenazas que surgen en estos tiempos, ¿no? En ese sentido, podemos decir que la bioética, siguiendo a Potter, busca garantizar la supervivencia. La supervivencia frente a el avance de la ciencia y la tecnología que ponen en juego la definición de ser humano, pero no solo eso, también la integridad de la vida en su conjunto. Y en ese sentido, cabe preguntarnos hasta dónde es preciso usar ciertas tecnologías y qué pasa si no le ponemos límite a el uso de una tecnología determinada. Para mí, si no existiera la bioética, se podrían repetir muchos abusos que sucedieron a lo largo del siglo XX. Particularmente dos: el lanzamiento de las bombas atómicas y los campos de concentración. La bioética nos ayuda a que este tipo de fenómenos no se repitan y a establecer controles éticos mínimos que impiden los abusos hacia la naturaleza, hacia las personas y particularmente a mí me interesa a las personas y grupos más vulnerables.
Por eso es importante la bioética para mí, no como algo abstracto y extraño, sino como algo que intenta ayudarnos a evitar que estas cuestiones se repitan. Pienso, por ejemplo, en la medicina, donde a raíz de las innovaciones tecnológicas del siglo XX, como el respirador artificial, se empieza a abrir la posibilidad de extender la vida de un paciente indefinidamente. Y en ese sentido, creo que surge la pregunta, ¿hasta cuándo deberíamos tener un paciente conectado a un respirador? Un poco recuperando la idea de Octavio, si ese paciente tiene o no vida y en qué sentido. Hasta aquí lo dejo por el momento. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Ambos en su primera intervención han señalado algo que quisiera preguntarles, pero lo preguntaré con mayor énfasis. Ya han señalado algunas razones por las que juzgan o consideran la bioética es relevante, ¿no? Y algunas de estas razones las sitúan sobre todo en el siglo XX, donde parece ser que ustedes consideran es el origen de la bioética. Hay muchos debates si la bioética es simplemente esta relación entre ética y bios, aunque no siempre es claro qué se entiende por vida, y a veces se reduce la ética a moral. La pregunta será entonces, desde su particular perspectiva, cuáles son algunas de las razones, si pueden ser claros, incluso enunciando cuáles son algunas de estas razones que hacen particularmente relevante a la bioética. Quiero pensar en su contexto global, como una ética aplicada global, pero la pregunta es, ¿encuentran razones particulares para el contexto latinoamericano y mexicano? Eh, Octavio. Ok, pues a ver, en general, si ya dijimos que la bioética es esta reflexión sobre la vida y cuáles son las decisiones correctas, entonces, pues la ética, digo, la bioética es relevante porque nos ayuda a tomar decisiones. Eh, Nos ayuda, por ejemplo, a identificar cuáles son los marcos de valoraciones morales que estamos usando para justificar qué es lo correcto y qué es lo correcto. Entonces, yo siempre pongo el énfasis en eso. Entonces, se trata de una disciplina que analiza cómo tomamos decisiones, en concreto en relación a la vida, en relación a nuestra salud, en relación a cómo se experimenta sobre la vida o en relación a cómo se cuida el medio ambiente. Entonces, pues es relevante por eso, porque nos permite identificar en un marco de multiculturalidad cuáles son las valoraciones morales que se van a considerar como superiores a la hora de decidir si hay que desconectar o no a una persona en un hospital, o si tal tratamiento es adecuado o no, o si un procedimiento específico es aceptable en una investigación clínica, o si es permisible usar transgénicos para aumentar la producción de rendimientos agrícolas, o si eso tiene efectos que consideramos negativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo es relevante porque nos ayuda a tomar decisiones. Y para el contexto latinoamericano, pues me parece que es muy relevante, sobre todo si nos instalamos en una perspectiva bioética, pues multicultural, ¿no? O sea, que reconoce que no hay normas generales, sino que nosotros tenemos en Latinoamérica circunstancias particulares de pobreza, desigualdad, de narcotráfico. Entonces, esas problemáticas nos confrontan con decisiones específicas y no podemos importar normas y principios nada más de otros lados porque a veces no se adecúan. Entonces, creo que es relevante además porque da cuenta de eso, de esa diversidad de circunstancias. Gracias, Ahí los Octavio. dejo. Hay varias cosas. Quiero rescatar algo que señalas por lo menos tres momentos. Dices que nos ayuda a tomar decisiones. La bioética tendría una dimensión deliberativa. Incluso dices que nos ayuda a ubicar las normas, las obligaciones. Tendría una dimensión normativa en un contexto multiculturalidad donde se dan problemas como el tema de la manipulación genética. Ángel, ¿tú encuentras estas mismas razones, coincides con estas razones, encuentras unas razones distintas? ¿Cuáles serían para ti algunas de estas razones?
Eh, Comparto algunas, pero me gustaría ahondar en puntos más específicos. Sobre todo, creo que a partir del nacimiento y el progreso de la ciencia y la tecnología, muchas veces se endiosó, ¿no?, a la figura del científico y a la figura de la ciencia. Y en particular, los abusos cometidos en la experimentación hacia los grupos más vulnerables. Por ejemplo, un caso que a mí me gusta mucho es el caso Willowbrook, donde se inoculó a niños con discapacidad intelectual para entender la evolución natural de la hepatitis, pues fue un caso de un abuso terrible, ¿no? Y de cómo a través de estas instituciones y gracias a el poder que tenían los médicos, pues nadie defendió a estos niños, ¿no? Y en ese sentido, pues comparto lo de la dimensión deliberativa, comparto la cuestión de que nos ayuda a determinar qué valores son los más importantes, pero para mí tiene una postura crítica y una postura de límite frente al accionar científico, ¿no? Y en ese sentido, yo agregaría desde mi perspectiva, que las personas como yo, las personas con discapacidad, siempre hemos estado conectadas y no en la posición de vulneración desde la ciencia y la tecnología, y que nos ayuda, por ejemplo, también a cuestionar conceptos como salud, calidad de vida, autonomía y ese tipo de cuestiones donde las personas que viven como yo, pues generalmente se asume a priori que no tenemos todas estas cosas, ¿no? Y creo que es importante mencionarlo porque más allá de eso, pues hay grupos y personas que estamos en esas condiciones. Ahora, si pensamos en un contexto estrictamente latinoamericano, pues esto se exacerba. Es decir, porque la desigualdad, porque la falta de accesibilidad, porque la falta de oportunidades es todavía mayor. Y en ese sentido, la vulnerabilidad y la vulneración es todavía más grande. Y la bioética nos pone en ese lugar de reflexión y nos invita, sobre todo a las personas que tienen el poder de las instituciones, a respetar, a proteger y a promover los derechos y el cuidado de los más vulnerables. Eso diría, eso diría yo. Gracias, Ángel. Dices cosas que son importantes, por ejemplo, este acento que pones en reconocer los límites, por ejemplo, de la investigación con humanos, los límites a las prácticas médicas, los límites a esta lógica de progreso, el construir condiciones de justicia frente a poblaciones vulneradas o vulneralizadas. Estas cosas son profundamente relevantes. Ángel ha hablado de límites, Octavio. ¿Tú no dirías de otros límites? Por ejemplo, un límite como problemas, calentamiento global, cambio climático, asuntos que están en tu interés. ¿Tú quisieras agregar algunas otras razones? Sí, pues quizá puedo intentar brevemente dar un ejemplo de cada uno de los ámbitos de la bioética, porque también la bioética suele ya más actualmente dividirse en tres áreas: la ética clínica, la ética de la investigación y la ética ambiental. Entonces, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta sobre la parte ambiental, hay un marco en el que yo trabajo en mi tesis doctoral que se llama los límites planetarios. Y entonces es una propuesta que nos dice que se puede estudiar el planeta desde una perspectiva eh, no solo de las ciencias naturales, sino desde una perspectiva sistémica, como un sistema en sí mismo, que reconoce que entonces hay límites biofísicos, biogeoquímicos, que, que nuestra actividad humana o las decisiones que tomamos están alterando. Entonces, que a largo plazo debemos de mantenernos dentro de ciertos límites, por ejemplo, de extracción de agua o de deforestación o de contaminación del océano. Y así hay 9 límites. Entonces, pues es una propuesta muy interesante porque cuantifica y nos dice dónde está, qué tanto podemos contaminar el océano o la atmósfera, o qué tantas emisiones de CO2 podemos permitirnos como humanidad, ¿no? Entonces ahí hay un límite geofísico claro. En el caso, por ejemplo, de la investigación, pues están todas estas cuestiones de, pues, qué cosas se pueden investigar o no. Si todo lo que es viable científicamente debe experimentarse o no. Y entonces hay ciertos temas
que se han mantenido como fuera del límite, ¿no? Por ejemplo, es toda esta cuestión de la clonación de seres humanos, pues se ha mantenido, hay una discusión de que no se debe de hacer y entonces hay una cuestión ahí importante de, bueno, ¿por qué se mantienen estos límites y si son valiosos? Entonces, es importante reconocer que sí se necesitan límites, por ejemplo, el caso que mencionó Ángel con la experimentación con seres humanos en los centros de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pues se consideraba que pues sí, la experimentación nos ayuda a conocer más, entonces se debe de permitir. Pero eso, ¿qué costos tiene? Bueno, que tiene costos humanos, tiene sufrimiento humano. Entonces ahí está la discusión, ¿no? Y por ejemplo, en la parte clínica, pues también está esta cuestión. O sea, en el fondo lo que estamos queriendo decir es que nos, hay que cuestionar esta idea de que ciencia siempre es sinónimo de bueno y de que más experimentación siempre es mejor y de que todo lo que propone la medicina es adecuado, ¿no? Por ejemplo, en medicina es interesante considerar que la mayoría de tratamientos o de terapéuticas pues tienen efectos secundarios. Entonces, una decisión en bioética, pues implicaría considerar esos efectos, los efectos ambientales, los efectos secundarios sobre el cuerpo, pero también los efectos socioculturales, ¿no? O sea, a veces hay personas que dicen, yo no quiero seguir viviendo y no es porque no pueda seguir viviendo biológicamente, sino porque mis circunstancias implican que ya no quieren, porque a veces hay circunstancias que son peores que la vida en sí misma. Entonces, bueno, se me ocurren esos ejemplos. Gracias, Octavio. Si les parece, un poco para que vayamos cerrando, habría que decir un par de cosas. Quiero acentuar algo que ha dicho Octavio y me parece profundamente importante. Parecería que la bioética en ese sentido tiene una perspectiva crítica, como bioética filosófica, como denuncia, por ejemplo, a las lógicas marcadamente antropocéntricas, ¿no? Donde hemos construido progreso, 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 sin poner límites a nuestras condiciones. Es decir, la bioética tendría que ver con una pregunta: ¿qué es la vida y qué es la buena vida? Y parecería que la única buena vida es la que importa, es la nuestra, ¿no? Ángel, no sé si quisieras, en una lógica de ir cerrando, enunciar algunos otros ejemplos de manera breve que consideras son relevantes. No sé, pienso que probablemente el tema del suicidio, la eutanasia, podrían ser ejemplos que a ti te interesan. ¿Quisieras decir, aunque sea brevemente, enunciados algunos otros ejemplos? Sí, muchas gracias. Creo que a me gustaría pensar esta situación al revés de que lo que la piensa Octavio al final, ¿no? Un poco compartimos esta visión, ¿no? De la clínica, pero justamente yo he estado trabajando mucho el tema de la eutanasia y lo que he encontrado es que si bien es cierto lo que él dice, hay personas que no quieren vivir, también hay casos donde los médicos y los profesionales de la salud le dicen a personas que sí quieren vivir que mejor les convendría morirse, que sus vidas ya no valen la pena, que sus vidas ya no son necesarias, que sus vidas no aportan a la sociedad y que en ese sentido no es que los obliguen, pero sí les sugieren amablemente que se mueran. Y entonces ahí eso es una cuestión de decir quién tiene derecho a asignarle valor a una vida y por qué. El médico tiene derecho a decirle a un paciente, no, pues es que ya estás muy enfermo, ya mejor muérete, ¿no? En ese sentido, yo creo que no. Yo creo que la persona que tiene esa vivencia es la que debe determinar si es prudente seguir viviendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay todo un entramado social y económico que va empujando a las personas a pensar que sus vidas no valen la pena, cuando la inmensa mayoría de las personas, si tú le das los apoyos sociales y económicos correctos, pues sí nos gusta vivir. Digo, evidentemente cada realidad es particular y yo no puedo hablar por todos, pero yo he estado en este ámbito muchos años y creo que pues se devalúa la vida de los más débiles porque no cumple con parámetros preestablecidos y porque acarrea toda una serie de prejuicios
que muy pocas veces se cuestionan. Y en ese sentido comparto esa visión crítica. Yo lo comentaba antes de iniciar a grabar. A mí hay tres conceptos que me molestan, por decirlo de manera amable, que es salud, calidad de vida y luego dicen bienestar, ¿no? ¿Qué es eso? Salud, enfermedad y calidad de vida, perdón. El bienestar es otro, pero esos tres me parecen problemáticos porque ¿qué determina la salud? ¿Quién tiene o no tiene calidad de vida y por qué? ¿Y quién está enfermo? Es más complejo de lo que parece. Y en ese sentido, la bioética desde una perspectiva filosófica nos ayuda a cuestionar estos supuestos. De acuerdo. Muchas gracias, Ángel. Si les parece, compañeros, vamos cerrando. Octavio, no sé si te quedaste con alguna eh, ¿cómo podemos concluir este ejercicio, Octavio? Pues, o sea, solo diría que es muy amplio todo lo que cabe dentro de la bioética. Podríamos dar muchos más ejemplos, o sea, y así rápidamente para mostrar cómo hay un espectro enorme. Por ejemplo, en el caso de la ética de la investigación, podríamos hablar de cosas muy sofisticadas, como por ejemplo la modificación genética de una semilla como el maíz transgénico o de algún animal, eh, o cosas mucho menos sofisticadas y más, pues simples, como por ejemplo, en qué momento es justo incluir a alguien en un artículo de investigación científica como autor o como coautor. Entonces ahí hay dos decisiones. ¿Cuándo alguien debe ser parte de formar parte de una autoría y si está bien o no hacer una modificación genética? Y entonces ahí en medio hay un montón de posibilidades o de casos en los que hay que tomar decisiones. Y entonces lo que diría es que una cosa muy importante de la bioética es mostrar que las decisiones no se reducen a conocimientos técnicos, las decisiones no se toman solas. Las decisiones o las descripciones científicas sobre la naturaleza natural nos dicen cómo es el mundo, pero no nos dice cómo debe ser. Es una cosa que repiten mucho los filósofos, ¿no? No podemos nada más con datos factuales decidir. Además, decidimos con estas valoraciones morales. Entonces, la bioética da cuenta de todas esas cosas, de un gran espectro de posibilidades de decisión que afectan a la vida y de las normas morales y las valoraciones morales que están ahí detrás. Nos ayuda para hacernos más responsables, para darnos cuenta de que siempre estamos decidiendo, perdón. Entonces eso me parece que sería, a grandes rasgos, una buena conclusión sobre la bioética. Ángel, en conclusión, ¿qué podríamos decir que hace que la bioética sea relevante en la segunda década del siglo XXI? Bueno, ahondando un poco en lo que dice Octavio, pues, y siguiendo a Diego Gracia, una cosa son los hechos, otra cosa es lo que valoramos, la justicia, el amor, la igualdad, y otra cosa es lo que debemos hacer. Y esos tres grandes ámbitos es donde va a entrar la bioética es en el segundo y en el tercero. Pero lo interesante es que no se puede despegar así de la nada de los hechos, tiene que convivir con el mundo que está rodeándola, que está conviviendo con ella. Pero tiene que pensar cuáles son los valores y qué mundo queremos construir, ¿no? Y en ese sentido, pues hay muchas posibilidades y perspectivas. Lo importante es entender de dónde partimos, cuáles son las implicaciones que esto tiene, qué es lo que valoramos y qué estamos apostando por construir. En mi punto de vista particular, apuesto por construir un mundo donde la diversidad biológica, cultural, lingüística y cualquier otro tipo sea aceptada, respetada y promovida, partiendo siempre del valor de la dignidad humana, ¿no? Eso es mi apuesta, pero puede haber otras. Y lo importante no es no decir que no hay otras, sino reconocer que hay otras y tratar de dialogar con ellas. Esa sería mi conclusión. De verdad es una materia muy bonita y esperamos que este video les ayude a seguir pensando la bioética. Gracias, Ángel. Decir que la bioética, como bien dicen ustedes,
es una ciencia relativamente joven o una disciplina considerablemente joven. Hay muchos debates, hay muchos temas, desde la particularidad, opinión de quien habla. La bioética tendría que ver con cómo reconstruir, cómo reconfigurar el mundo en el que hemos crecido, marcadamente antropocéntrico, marcadamente patriarcal, misógino, colonial, donde tendríamos que esclarecer que la pregunta por la buena vida, por el buen vivir, no es una pregunta solo de los humanos, sino de los no humanos y de la propia naturaleza. Ahí serían algunas consideraciones. Compañeros, ¿alguien quiere decir una palabra final? Bueno, muchas gracias, que tengan buen descanso, buena tarde, buen día. Gracias.